En 1977, la NASA lanzó dos naves espaciales que, en un principio, debían funcionar solo por un corto periodo. Su misión era sencilla: viajar más allá de Júpiter y Saturno, enviar datos científicos y, finalmente, desaparecer en el olvido. Sin embargo, esas misiones se convirtieron en algo mucho más importante, marcando el inicio del viaje espacial continuo más largo de la humanidad. Hoy, la Voyager, una hectárea, ha viajado más allá de las 150 unidades astronómicas del Sol. Ya ha cruzado la heliopausa, la región donde la influencia del viento solar se debilita y el medio interestelar comienza a predominar. Fue en este límite donde ocurrió algo inusual. Los instrumentos a bordo detectaron un cambio repentino en la densidad del plasma. Los patrones del campo magnético se alteraron abruptamente. Los niveles de radiación cósmica aumentaron notablemente. La Voyager no observó nada visualmente, pero las propiedades físicas del espacio circundante cambiaron drásticamente. Este momento representó el primer encuentro directo de la humanidad con el espacio interestelar. Sin embargo, incluso después de décadas de viaje, la Voyager permanece dentro del alcance gravitacional del Sol. Ha salido de la burbuja del viento solar, pero no ha abandonado realmente el sistema solar. Entre su posición actual y el límite exterior real, se encuentra una inmensa distancia que requerirá miles de años adicionales para ser recorrida. En esa región distante, casi sin luz, puede existir una estructura que nunca hemos observado directamente. Un vasto dominio esférico, lleno de billones de restos helados. Un archivo cósmico de material primordial y el lugar de nacimiento de muchos cometas que ocasionalmente iluminan nuestros cielos. Esta región se conoce como la nube de Oort. La historia comenzó con un lanzamiento, un momento en que una máquina delicada, pero extraordinariamente precisa, emprendió un viaje sin precedentes. La Voyager 2 no era una simple sonda, era la primera verdadera emisaria de la humanidad a los planetas exteriores. Su misión era observar discretamente y revelar los secretos de mundos distantes que durante mucho tiempo habían permanecido envueltos en misterio. Su trayectoria la llevó más allá de gigantes gaseosos masivos y lunas heladas, revelando entornos que parecían casi extraterrestres. La información transmitida a la Tierra transformó nuestra comprensión del sistema solar exterior. La Voyager desveló las turbulentas tormentas de Júpiter, el intrincado sistema de anillos de Saturno y los poderosos vientos de Neptuno. Sin embargo, entre todos sus encuentros, el breve sobrevuelo de Urano resultó especialmente desconcertante. Este planeta distante, con su extrema inclinación y su inusual campo magnético, presentó misterios que los científicos aún intentan comprender por completo. Aunque la misión Voyager finalizó hace décadas, los datos que recopiló siguen influyendo en la investigación moderna, gracias a técnicas analíticas mejoradas y nuevas perspectivas científicas. Los investigadores están revisando esta información y descubriendo aspectos que no eran evidentes en su momento. En particular, Urano se ha revelado como un mundo que quizás fue malinterpretado debido a las condiciones en las que fue observado. El sobrevuelo de Urano en 1986 marcó un hito importante. Por primera vez, la humanidad pudo examinar de cerca este planeta distante, observando su coloración azul verdosa, su tenue sistema de anillos y su singular rotación, que provoca que ruede sobre su órbita, en lugar de girar verticalmente. Sin embargo, bajo estas sorprendentes observaciones, se esconden indicios que sugieren que nuestras interpretaciones iniciales, especialmente en lo que respecta a su magnetosfera, podrían no haber sido del todo precisas. La Voyager 2 llegó a Urano en circunstancias inusuales. Días antes de su llegada, una potente ráfaga de viento solar azotó la región. Esta explosión de partículas cargadas de alta energía comprimió el campo magnético del planeta a una fracción de su tamaño habitual. Normalmente el viento solar interactúa con los campos magnéticos planetarios de forma equilibrada, dando forma a magnetosferas protectoras que resguardan a los planetas de la radiación dañina. Sin embargo, en esta ocasión, el viento solar fue tan intenso que redujo la magnetosfera de Urano a aproximadamente el 20% de su volumen normal, alterando significativamente las condiciones que observó la Voyager. Según investigaciones recientes publicadas en Nature Astronomy, estos eventos extremos de viento solar son relativamente raros,
ocurriendo solo en un pequeño porcentaje de las ocasiones. Si la Voyager hubiera llegado un poco antes, se habría encontrado con una magnetosfera mucho más extensa y típica, similar a las que se observan alrededor de otros planetas gigantes. Inicialmente, los científicos creían que Urano poseía una magnetosfera inusualmente débil, con bajos niveles de plasma y cinturones de radiación de alta energía. El plasma, estado en el que los átomos se dividen en partículas cargadas, es un componente común de los entornos magnéticos planetarios. Las mediciones de la Voyager sugirieron que Urano carecía de contribuciones significativas de plasma, tanto del viento solar como de sus lunas, lo que llevó a la suposición de que su magnetosfera era inusualmente dispersa. Sin embargo, análisis más recientes indican que esta conclusión pudo haber estado influenciada por las condiciones solares extremas de aquel entonces. El intenso viento solar probablemente desplazó gran parte del plasma, creando la ilusión de que la magnetosfera de Urano era inherentemente deficiente. Esta reinterpretación pone de manifiesto cómo un único momento en el tiempo puede moldear la comprensión científica durante décadas. Mucho más allá de Plutón, en los confines del sistema solar, se encuentra una estructura inmensa e invisible. Se la imagina como una vasta esfera repleta de innumerables cuerpos helados, que representa el límite máximo de la influencia del Sol. Aunque se representa con frecuencia en diagramas y se acepta ampliamente en debates científicos, nunca se ha observado directamente. De hecho, la humanidad sabe menos sobre esta región que sobre algunos sistemas estelares distantes. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué los científicos están tan seguros de su existencia? ¿Y podría ser que nuestro conocimiento sea incompleto? Una de las claves reside en el comportamiento de los cometas. Cada vez que un cometa se acerca al Sol, parte de su superficie helada se vaporiza, formando la brillante cola visible desde la Tierra. Si los cometas viajaran repetidamente cerca del Sol, su material debería agotarse con el tiempo. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo es posible que los cometas sigan existiendo durante miles de millones de años? Los astrónomos concluyeron que los cometas deben pasar la mayor parte de su vida lejos del Sol, preservados en una región fría y distante, entrando solo ocasionalmente en el sistema solar interior. Otra pista reside en sus órbitas. Mientras que los planetas orbitan prácticamente en el mismo plano, muchos cometas de largo periodo se aproximan desde todas las direcciones, lo que sugiere que se originan a partir de una distribución esférica en lugar de un disco plano, como el cinturón de asteroides o el cinturón de Kuiper. Estas observaciones llevaron a la propuesta de un reservorio distante de cometas. Ya en 1705, Edmund Halley demostró que un cometa observado varias veces a lo largo de los siglos era de hecho el mismo objeto, ahora conocido como el cometa Halley, que regresaba en una órbita predecible. Este descubrimiento sugirió que los cometas podían sobrevivir durante largos periodos, pasando la mayor parte del tiempo lejos del Sol. Más tarde, en 1932, Ernst Öpik propuso la idea de una nube distante de cuerpos cometarios. Este concepto cobró mayor relevancia en 1950, cuando Jan Oort desarrolló la teoría de forma independiente, utilizando datos de observación. Al estudiar cometas de largo periodo, Oort observó que sus puntos orbitales más alejados tendían a agruparse a distancias extremadamente grandes del Sol, mucho más allá de cualquier región planetaria conocida. Esto lo llevó a proponer la existencia de una vasta nube esférica de escombros helados que rodeaba el sistema solar. Esta hipótesis explicaba tanto el origen de los cometas de largo periodo como su distribución aleatoria en el cielo. Con el tiempo, esta estructura teórica se conoció como la nube de Oort. A pesar de no haber sido observada directamente, sigue siendo la explicación más aceptada para el origen de estos cometas distantes, respaldada por décadas de cálculos y simulaciones. Antes de profundizar en este concepto, conviene recordar la estructura del sistema solar tal como la conocemos hoy. Los planetas orbitan en un plano relativamente plano, conocido como la eclíptica. Entre Marte y Júpiter se encuentra el cinturón de asteroides, mientras que más allá de Neptuno se halla el cinturón de Kuiper, una región poblada por cuerpos helados y planetas enanos, como Plutón. Estas regiones están relativamente cerca del Sol a escala cósmica y mantienen una estructura en forma de disco alineada con las órbitas planetarias. Más allá del cinturón de Kuiper, se encuentra una región más difusa conocida como el disco disperso,
que se extiende cientos de unidades astronómicas más allá. Incluso a distancias de alrededor de 1000 unidades astronómicas, todavía estamos solo a una pequeña fracción del camino hacia la hipotética nube de Oort. Se cree que la parte interior de esta nube comienza a varios miles de unidades astronómicas del Sol, mientras que la región exterior podría extenderse a decenas de miles de unidades astronómicas o más. Estas distancias son difíciles de comprender. 50.000 unidades astronómicas corresponden a una fracción significativa de la distancia a la estrella más cercana, lo que subraya la inmensidad que podría tener esta estructura. Incluso las naves espaciales más lejanas, jamás lanzadas, apenas han comenzado a acercarse a esta región. La Voyager 1, tras casi medio siglo de viaje, permanece mucho más cerca del Sol que el límite interior de la nube de Oort. A su velocidad actual, tardaría siglos en alcanzar el borde interior y decenas de miles de años en cruzarlo por completo. Esta inmensa escala sitúa a la nube de Oort en el límite entre nuestro sistema solar y el espacio interestelar, convirtiéndola en una de las regiones más misteriosas y menos comprendidas de la astronomía. Imaginemos un antiguo objeto helado que ha vagado durante decenas de miles de años en el frío extremo de los confines del sistema solar y que ahora se dirige lentamente hacia el Sol y la Tierra. En 2025, telescopios automáticos detectaron el tenue resplandor de un objeto de este tipo, posteriormente denominado Cometa Sisabra 2025, R3. Desde su descubrimiento se ha movido de forma constante hacia el interior del sistema solar, y su trayectoria resulta particularmente interesante para los astrónomos. Los cálculos indican que el 20 de abril de 2026, este cometa alcanzará el perihelio, su punto más cercano al Sol, a una distancia de aproximadamente 0,51 unidades astronómicas. Poco después, el 27 de abril, realizará su máximo acercamiento a la Tierra, a unas 0,53 unidades astronómicas. Si bien esta distancia aún es segura, está lo suficientemente cerca como para que el cometa pueda ser visible en el cielo nocturno. Lo que hace que este objeto sea especialmente notable es la orientación de su órbita. Está inclinada aproximadamente 125 grados con respecto al plano de la eclíptica, lo que significa que se desplaza en dirección retrógrada, opuesta al movimiento de los planetas. Estas trayectorias tan inclinadas son una característica distintiva de los objetos que se cree que se originan en la nube de Oort. Además, su alineación entre el Sol y la Tierra podría crear condiciones de observación favorables, permitiendo que su cola de polvo refleje la luz solar más directamente hacia nosotros, lo que podría hacerla más brillante de lo esperado. Este tipo de objeto ofrece una visión excepcional de una región distante y antigua del sistema solar. Cada cometa transporta material que se ha mantenido prácticamente inalterado desde la formación temprana de los cuerpos planetarios, lo que proporciona una conexión directa con la historia más antigua del sistema. Para comprender mejor el comportamiento de estos objetos, es necesario analizar el papel del viento solar. Este flujo continuo de partículas cargadas emitidas por el Sol interactúa con los campos magnéticos planetarios, modelando su entorno. El efecto del viento solar no es constante. Varía según la actividad solar y la distancia al Sol, influyendo en el tamaño y la estructura de las magnetosferas. En planetas con campos magnéticos intensos, como la Tierra, Júpiter y Saturno, el viento solar desempeña un papel fundamental en la formación de barreras magnéticas protectoras. Estas magnetosferas actúan como escudos, desviando partículas cargadas y protegiendo las superficies planetarias de la radiación dañina. Sin embargo, son sistemas dinámicos que responden constantemente a los cambios en la intensidad del viento solar. Durante el encuentro de la Voyager 2 con Urano, el viento solar fue inusualmente intenso. La presión dinámica del viento solar, determinada tanto por su densidad como por su velocidad, alcanzó su valor máximo. En condiciones normales, la magnetosfera de Urano se extiende aproximadamente entre 22 y 25 radios planetarios desde su centro. Sin embargo, durante el sobrevuelo este límite se comprimió significativamente, reduciéndose a unos 17,3 radios planetarios. A medida que el viento solar se intensificaba en los días previos al encuentro, la magnetosfera continuó contrayéndose. Esta compresión afectó no solo la región límite, sino también la estructura interna de la magnetosfera, incluyendo sus cinturones de radiación. Normalmente, estos cinturones se forman a partir de plasma proveniente de la atmósfera del planeta, sus lunas
y el propio viento solar. En este caso, es probable que el fuerte viento solar empujara gran parte de este plasma hacia afuera, lo que resultó en un entorno inusualmente empobrecido. Al mismo tiempo, se detectó un aumento inesperado de la radiación de electrones energéticos, un fenómeno que desconcertó a los científicos durante muchos años. Solo con análisis más recientes se ha aclarado que estas observaciones probablemente se vieron influenciadas por las condiciones solares temporales, en lugar de representar el estado típico del planeta. Volviendo a las regiones más distantes del sistema solar, los astrónomos creen ahora que la nube de Oort podría no ser una estructura uniforme, sino que consta de dos regiones distintas. Se piensa que la porción exterior forma una vasta capa esférica que se extiende decenas de miles de unidades astronómicas hacia afuera. Los objetos en esta región están débilmente ligados al Sol y son fácilmente influenciados por fuerzas externas, como las estrellas que pasan cerca y la atracción gravitatoria de la galaxia. Más cerca del Sol se encuentra una región interna más densa, a menudo denominada nube de Hills. Se cree que esta región interna se extiende desde unos pocos miles hasta alrededor de 20.000 unidades astronómicas. A diferencia de la región externa, podría conservar una forma más aplanada o de disco, ya que la influencia gravitatoria del Sol es más fuerte allí. La distinción entre estas dos regiones está respaldada por modelos teóricos y simulaciones. Los objetos en la nube interior experimentan una mayor atracción gravitatoria, lo que les permite mantener órbitas más estructuradas. En cambio, aquellos en la nube exterior son más susceptibles a las perturbaciones, lo que da lugar a una distribución más aleatoria y esférica. En conjunto, estas regiones probablemente contienen una enorme cantidad de objetos, desde pequeños núcleos cometarios hasta cuerpos más grandes que podrían alcanzar el tamaño de planetas enanos. Se cree que la mayoría de estos objetos están compuestos principalmente de hielos volátiles mezclados con polvo y compuestos orgánicos. Se considera que sustancias como el hielo de agua, el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco y el monóxido de carbono son componentes comunes. Durante muchos años, se asumió que casi todos los objetos provenientes de esta región eran helados. Sin embargo, en 2021, un descubrimiento sorprendente puso en tela de juicio esta suposición. Un meteorito observado sobre Canadá fue rastreado hasta una órbita compatible con el sistema solar exterior. A diferencia del material cometario típico, se descubrió que este objeto era rocoso en lugar de helado, lo que indica una mayor densidad. Este hallazgo sugiere que la nube de Oort podría contener una pequeña pero significativa cantidad de cuerpos rocosos. Una posible explicación es que, durante la formación temprana del sistema solar, parte del material rocoso de las regiones internas fue expulsado hacia el exterior y se mezcló con cuerpos helados en la nube distante. Estudios recientes indican que un pequeño porcentaje de la población de la nube podría estar compuesto por objetos similares a asteroides. A pesar de la enorme cantidad de objetos que se cree que existen en esta región, ninguno ha sido observado directamente. La razón principal se debe a su extrema distancia y a su escasa luminosidad. La mayoría de los objetos de la nube de Oort son relativamente pequeños, a menudo de tan solo unos pocos kilómetros de diámetro, y reflejan muy poca luz solar, a distancias decenas de miles de veces mayores que la separación entre la Tierra y el Sol. Incluso los objetos más grandes se verían extremadamente tenues, a diferencia de las estrellas que emiten su propia luz, o de los planetas más cercanos al Sol, que reflejan suficiente luz solar para ser detectados. Estos cuerpos distantes permanecen prácticamente invisibles en la oscuridad del espacio. Incluso los telescopios modernos tienen dificultades para detectar objetos mucho más grandes dentro del cinturón de Kuiper, lo que hace que la observación directa de los objetos de la nube de Oort esté muy por encima de las capacidades actuales. Esta limitación ha llevado a los científicos a depender en gran medida de evidencia indirecta, en particular del comportamiento de los cometas, para inferir la existencia y las propiedades de esta región distante. Cada cometa de largo periodo que entra en el sistema solar interior actúa como mensajero, portando información sobre un lugar que de otro modo permanecería inaccesible. Las especulaciones sobre qué más podría existir en esta región distante también han dado lugar a teorías sobre planetas ocultos. Una de estas hipótesis, propuesta a finales del siglo XX, sugería la presencia de un gigante gaseoso masivo
ubicado en las profundidades de la nube de Oort. Este planeta hipotético, a veces denominado TICS, se propuso para explicar ciertas irregularidades en las órbitas de los cometas. Sin embargo, las observaciones del telescopio espacial WISE, que realizó un exhaustivo estudio infrarrojo del cielo, no hallaron evidencia de un objeto de tal tamaño. Estos hallazgos descartaron de facto la existencia de un planeta del tamaño de Júpiter en esa región. Aún así, la idea de planetas no descubiertos en el sistema solar exterior sigue explorándose en otros contextos. Un ejemplo de ello es la hipótesis del planeta 9, una posible supertierra que se cree que reside mucho más cerca, en las regiones exteriores del cinturón de Kuiper. Otra posibilidad interesante es que el Sol haya capturado un planeta errante durante su formación inicial dentro de un cúmulo estelar. Las simulaciones sugieren que existe una pequeña probabilidad de que dicho planeta capturado exista en los confines del sistema solar, posiblemente dentro de la nube de Oort. Sin embargo, aún no se ha encontrado evidencia directa que confirme este escenario. Aunque la nube de Oort en sí misma permanece invisible, su presencia está fuertemente respaldada por la llegada constante de cometas de largo periodo. Estos objetos, con periodos orbitales que superan los cientos o incluso miles de años, coinciden con la distribución esperada de cuerpos originados en un reservorio esférico distante. Cada vez que aparece uno de estos cometas, proporciona una confirmación más de que dicha región existe, aunque permanezca oculta a la observación directa. Entre los astrónomos, se acepta generalmente que los cometas de largo periodo, aquellos que tardan cientos o incluso miles de años en completar una sola órbita, se originan en este reservorio distante. Estos objetos son responsables de algunos de los espectáculos celestes más espectaculares jamás presenciados, apareciendo inesperadamente y a menudo no regresando en el transcurso de una vida humana. Cuando un cuerpo de esta región experimenta una leve perturbación gravitacional, ya sea por el paso de una estrella o por las fuerzas de marea de la galaxia, puede iniciar un lento viaje hacia el Sol. A lo largo de inmensos periodos de tiempo, recorre una órbita muy elíptica hasta que finalmente entra en el sistema solar interior como un cometa recién visible. Estos sucesos son raros en la escala de la historia humana, pero a lo largo de millones de años forman un flujo constante de objetos entrantes. Muchos cometas de largo periodo solo se han observado una vez, con periodos orbitales tan extensos que civilizaciones enteras transcurren entre sus apariciones. Algunos siguen trayectorias que jamás los traerán de vuelta, ya que la influencia gravitatoria del Sol puede acelerarlos lo suficiente como para escapar por completo, enviándolos al espacio interestelar. También existe una categoría conocida como cometas tipo Halley, con periodos orbitales intermedios que oscilan entre los 20 y los 200 años. Estos objetos suelen tener órbitas muy inclinadas o incluso retrógradas, lo que los distingue de los cometas típicos de periodo corto. Reciben su nombre del cometa Halley, que a pesar de su periodo orbital relativamente corto, se cree que se originó en la lejana nube de Oort. Es probable que estos cometas comenzaran como objetos de largo periodo, cuyas trayectorias se vieron alteradas por interacciones gravitacionales con los planetas gigantes, lo que los atrapó en órbitas más cortas. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Podrían algunos de estos objetos provenir no de la nube de Oort, sino de más allá de nuestro sistema solar? La respuesta es sí, aunque tales sucesos son extremadamente raros. En 2019, los astrónomos observaron 2Pi Borisov, el primer cometa interestelar confirmado, que viajaba en una trayectoria hiperbólica que indicaba que no estaba ligado gravitacionalmente al Sol. Su composición química sugería que se formó alrededor de una estrella diferente. Incluso antes, en 2017, se detectó otro objeto interestelar, Oumuamua, lo que demuestra aún más que el material de otros sistemas estelares puede ocasionalmente atravesar el nuestro. A pesar de estos descubrimientos, la inmensa mayoría de los cometas observados en nuestro sistema solar siguen patrones consistentes con un origen dentro de una nube esférica distante que rodea al Sol. Su distribución en el espacio, sus características orbitales y su frecuencia respaldan la existencia de dicho reservorio. Una de las características distintivas de esta nube es su forma casi esférica. A diferencia de la estructura plana y en forma de disco del sistema planetario, la nube de Oort se extiende en todas direcciones. Esta diferencia se explica por los efectos a largo plazo de las fuerzas gravitacionales.
En los inicios del sistema solar, muchos cuerpos pequeños fueron dispersados hacia el exterior por la fuerza gravitacional de planetas masivos como Júpiter. Inicialmente estos objetos permanecieron dentro del plano del sistema solar, pero con el tiempo sus órbitas se modificaron. Dos mecanismos principales contribuyeron a esta transformación: los encuentros cercanos con estrellas que pasaban cerca y la influencia de las mareas de la Vía Láctea. Se cree que el Sol se formó dentro de un denso cúmulo estelar, donde las interacciones con las estrellas vecinas eran más frecuentes. Incluso en la actualidad, las estrellas pasan ocasionalmente relativamente cerca de nuestro sistema solar. Un ejemplo notable es la estrella de Scholz, que pasó a unos 0,8 años luz del Sol hace aproximadamente 70.000 años. Aunque tales encuentros puedan parecer lejanos, pueden ejercer sutiles efectos gravitacionales sobre los objetos del sistema solar exterior. A lo largo de extensos periodos, estas influencias pueden alterar gradualmente las órbitas, provocando que se vuelvan más aleatorias. Simulaciones realizadas por investigadores como Alessandro Morbidelli han demostrado cómo estos procesos pueden transformar una distribución de objetos inicialmente plana en una esfera casi isotrópica. Las regiones exteriores de la nube de Oort, al estar débilmente ligadas al Sol, son particularmente susceptibles a estas perturbaciones. Como resultado, sus órbitas se vuelven altamente aleatorias, lo que da lugar a la estructura esférica que observamos hoy. En contraste, los objetos en la región interior permanecen más estrechamente ligados y pueden conservar una distribución algo más plana. Esta comprensión nos permite entender por qué la nube de Oort difiere tan drásticamente de otras regiones del sistema solar. No se trata simplemente de una extensión distante del disco planetario, sino más bien de una estructura moldeada por miles de millones de años de interacciones gravitacionales que se extienden más allá del propio sistema solar. Desde esta perspectiva, es natural preguntarse si existen estructuras similares alrededor de otras estrellas. Los astrónomos creen que probablemente sí. Los procesos que dieron origen a la nube de Oort, formación de planetas, dispersión gravitacional e interacciones estelares, no son exclusivos de nuestro sistema solar. Son aspectos fundamentales de la evolución de los sistemas planetarios. Como resultado, muchas estrellas podrían estar rodeadas por sus propios reservorios distantes de cuerpos helados, a menudo denominados nubes de Oort exoestelares. Si bien estas estructuras son extremadamente difíciles de detectar directamente, existen evidencias indirectas que respaldan su existencia. Las observaciones de discos de escombros alrededor de otras estrellas y los casos de material similar a cometas que caen en sistemas estelares distantes sugieren que dichos reservorios son comunes. Incluso, es posible que, durante sus inicios, nuestro sistema solar intercambiara material con sistemas vecinos. En un entorno estelar densamente poblado, las interacciones gravitacionales podrían haber transferido objetos entre estrellas, lo que significa que algunos de los cuerpos de nuestra nube de Oort podrían tener su origen en otros lugares. Detectar estas estructuras distantes sigue siendo un reto importante. Sin embargo, se han propuesto métodos innovadores. Una idea sugiere que una gran nube de material frío y distante que rodea una estrella cercana podría dejar una huella sutil en las mediciones del fondo cósmico de microondas. Al absorber o emitir ligeramente radiación de microondas, dicha estructura podría crear una señal débil detectable con instrumentos suficientemente precisos. Se han analizado datos de misiones como la misión Planck en busca de estos efectos, aunque aún no se han encontrado pruebas definitivas. No obstante, la posibilidad sigue siendo una línea de investigación interesante para el futuro. Todo esto refuerza la idea de que la nube de Oort no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón cósmico más amplio. Representa una consecuencia natural de la formación de sistemas planetarios, una extensión distante y en gran medida invisible de los procesos que dieron forma a nuestro propio sistema solar. Aunque nunca se ha observado directamente, su existencia está sólidamente respaldada por una amplia gama de pruebas. Cada cometa que entra en el sistema solar interior sirve como recordatorio de esta estructura oculta, ofreciendo una visión de una región que permanece fuera de nuestro alcance actual. De todo esto surge una notable paradoja en la astronomía moderna. La nube de Oort representa una estructura enorme que nunca se ha observado directamente, pero cuya existencia está respaldada por una amplia gama de evidencias indirectas. Constituye un poderoso ejemplo de cómo el razonamiento científico puede revelar aspectos ocultos del universo.
de manera similar a cómo se predijo la existencia de Neptuno mediante cálculos gravitacionales antes de que fuera observado. Jan Oort dedujo la presencia de esta región distante, analizando cuidadosamente el comportamiento de los cometas. Con el tiempo, esta idea no ha hecho más que cobrar fuerza. Las observaciones de cometas de largo periodo, respaldadas por simulaciones cada vez más sofisticadas, siguen confirmando la existencia de un vasto y distante reservorio de cuerpos helados. Si bien ningún telescopio ha logrado aún capturar una imagen directa de esta región, la consistencia de las pruebas deja pocas dudas de que algo habita esos confines del espacio. Actualmente, la humanidad no ha desarrollado una nave espacial capaz de alcanzar este dominio remoto en un plazo razonable. Las distancias son tan inmensas que incluso las sondas más rápidas jamás lanzadas tardarían entre miles y decenas de miles de años en recorrerlas. Asimismo, la tecnología de observación actual no es lo suficientemente potente como para detectar objetos individuales a distancias tan extremas, especialmente debido a su pequeño tamaño y baja reflectividad. A pesar de estas limitaciones, la nube de Oort sigue siendo un concepto fundamental para comprender la estructura general de nuestro sistema solar. Representa el límite más externo de la influencia del Sol, un halo distante que conecta nuestro sistema planetario con la galaxia circundante. Además, funciona como una región de almacenamiento a largo plazo de material primordial, preservando fragmentos de las primeras etapas de la formación del sistema solar. Cada vez que un cometa aparece en el cielo, ofrece una visión fugaz y excepcional de esta región oculta. Estos objetos actúan como mensajeros, transportando información de un lugar que, de otro modo, permanecería inaccesible. Sus trayectorias, composiciones y comportamiento proporcionan pistas sobre las condiciones que existen, mucho más allá de los planetas. De cara al futuro, los avances tecnológicos podrían permitirnos estudiar esta región de forma más directa. Nuevos tipos de telescopios, métodos de detección mejorados o incluso sondas interestelares de última generación podrían acercarnos a la comprensión de su verdadera naturaleza. Hasta entonces, la nube de Oort sigue siendo una frontera definida no por la observación directa, sino por la inferencia, el cálculo y la persistente curiosidad de quienes buscan comprender el universo. En definitiva, no se trata solo de una colección distante de cuerpos helados. Es un recordatorio de cuánto de nuestro entorno cósmico permanece oculto y cuánto aún puede descubrirse mediante la observación y el razonamiento cuidadosos. Conecta el familiar sistema solar interior con lo inmenso desconocido que hay más allá, tendiendo un puente entre nuestro entorno local y la galaxia en su conjunto. La próxima vez que un brillante cometa cruce el cielo nocturno, conviene recordar que inició su viaje en un lugar mucho más allá del alcance de nuestros instrumentos, en una región que existe más en teoría que a simple vista. Sin embargo, gracias a estos visitantes excepcionales, ese reino oculto se revela poco a poco, permitiéndonos construir lentamente una imagen más clara del universo que habitamos.